¿Qué tal, equipazo? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan, qué gusto saludarles y por supuesto el gusto mayor es de saludar al doctor Frisby como siempre en este su espacio de las charlas con el doctor Frisby. Si no hay doctor, no hay ¿Cómo charlas, están? doctor, si no Buenas está. tardes. Buenas ¿Cómo le tardes. va? Muy Corriendo, bien, ya sé. corriendo de un lugar a otro. Oiga, qué impresionante la foto y hermosa, pero además me quedé reflexionando después de cómo sufren los renos por el calor. Ellos son más de clima frío, Sí, ¿no? sí. Entonces nos mostró una foto en Twitter, muy bonita la fotografía de un animal hermosísimo, echado a la sombra por el mucho calor que hace, echado a la sombra de la casa de usted, por el Y mucho eso calor que que la hace. casa, pues bueno, es fría, no es tan calientita como otras zonas que puede haber, pero sí, sí sufren los animales. Los animales en general, yo he sabido acá en el caso mexicano, por ejemplo, pajaritos entrando a estacionamientos para guarecerse del calor. Ujú. Ujú. Sí, Qué cosa, qué es que cosas que nunca habían pasado. ha habido calores inusuales, entonces Sí. eso también les afecta a los animales y no se sienten a gusto. Claro, lo podemos ver en nuestros animales de casa, ¿no? Ujú. Sí, claro. No, Y hasta nosotros también nos afecta. Bueno, a mí me afecta mucho el calor. A mí se me, a mí se me baja la presión con el calor. Todos los años es lo mismo, es lo mismo. Yo, mm, yo en vez de padecer de presión alta, pero padezco de presión alta. Se me baja baja. la, ujú, se Ajá. me le baja. A mí se me baja la presión con mucha facilidad. Pues nosotros tenemos la ventaja de que tenemos climas, si podemos, en casa, sobre todo ahí en Estados Unidos, acá no es usual, porque no Ujú. son tan extremosos los climas, ¿no? Es una ventaja. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar de alguien que a ustedes les gusta o les encanta o a todos nos gusta y pues vamos a hablar, y además es muy guapo. Aquí lo tiene. Vamos a empezar hablando de Pedro. Miren nada más, qué cosa tan hermosa es Pedro. Porque, doctor, hay una nota que le he visto aparecer varios días acá de Onyx, un perrito que está dando terapias aquí en una de las alcaldías de la Ciudad de México a personas pues, con diferentes problemas, ¿no? Entonces Ujú. recordé que precisamente, o que está trabajando como perrito de apoyo emocional, se llama Onyx. Y recordé Ujú. a Pedro, que Pedro es un animalito certificado precisamente en apoyo emocional. Entonces dije, tenemos que hablar de Pedro, de cuál es el entrenamiento que reciben por lo pronto, pero yo le preguntaría, si usted cree en su experiencia y además usted ha trabajado con Pedro, es decir, le ha servido, ha sido su auxiliar, ¿no? Si se requiere que el animalito, para ser de apoyo emocional, tenga como un temperamento especial. Sí, sí hay animales que tienen características de personalidad. Los animales, los perros, tienen sus características de personalidad e incluso los perros de servicio. Hay algunos que sirven para hacer ciertos servicios y otros que sirven a hacer servicios diferentes. Pedro Ujú, tiene una característica particular. Pedro es un perro que yo rescaté. A Pedro lo iban a sacrificar porque ujú, Pedro pertenece a una camada de perritos y, y a él le dio parvovirus, le dio una enfermedad viral cuando era cachorrito, tenía creo que 4 o 5 semanas y logró sobrevivir. El parvovirus es muy agresivo, la mayoría de sí, los perritos a los que les da se mueren, ujú, pero Pedro no se murió, pero lo que sucedió es que él tiene una personalidad muy pasiva. Él ok, no ataca, él no agrede, él no ladra, y aunque lo molesten, si un perro llega y le ladra, él se va a otro lado. Digo, y con el tamaño de hocico y dientes que tiene, de una mordida se los traga, ¿no? Entonces, pero él no está consciente de su potencial de violencia y su personalidad así es. Es un perro muy lindo, es muy, muy amable, muy tierno, muy leal. Y entonces, yo tenía otro perro que se llamaba Doc, ujú, este, que era un perro de servicio, yo me lo llevaba al consultorio, era un perro de una raza que se llama Brittany Spaniel, que se murió ujú. muy
joven, tenía 2 años y medio, Uy, le dio cáncer pélvico y se murió. Entonces, la verdad es que eso a mí me afectó muchísimo. Lloré mucho, lo quería mucho a mi perrito. Y una paciente tiene un criadero de este tipo de perros, que son perros pitbull. Ella tiene un criadero, no les cortan las colas, no les cortan las orejas ni nada. Son perros, son muy lindos, son muy nobles. Y entonces me dijo que si pues, yo quería un perro, que ella me regalaba uno, que pues ella no lo podía usar, porque como ella es criadora y se dedica a venderlos, estos son perros que tienen un valor entre 4 y 7 mil dólares. Entonces yo le dije que pues sí, pero pues, sí me interesaría tener otro perro, pero que yo no pagaba por ningún perro, yo quiero perros que adoptas, ¿no? Como la sandunga, como la gatita. Y entonces me dijo que me lo regalaba. Entonces me regaló a Pedro y ya me explicó que porque lo iban a sacrificar, porque pues, era un perro que no se podía vender porque en sus documentos pues decía que él había tenido parvovirus y pues nadie iba a pagar 4 o 7 mil dólares por un perro. ujú. Entonces, Quedan bueno, pues como yo... tocados, ¿no? Según. Ujú. Y Ujú. entonces, pues yo me quedé con Pedro entonces, desde entonces, y después pues yo lo fui entrenando y luego en estos lugares mandabas videos, fotografías. A mí me llamó mucho la atención que me obedecía siempre mucho. Y entonces, como yo tengo alma así como de estar ayudando a la gente, cuando estaba con alguien que estaba nervioso, nerviosa, angustiado, le decía, ven Pedro, acércate, acompáñalo. Entonces Pedro como que se acostumbró a acercarse a las personas que tuvieran trastorno de ansiedad. Y las personas que tienen trastorno de ansiedad despiden ciertas sustancias que Pedro tiene la capacidad de leer. Entonces, si yo voy caminando por un lugar y de repente Pedro se va con una persona y se le sienta y le pega la cabeza, quiere decir que esa persona está nerviosa, que tiene problema de ansiedad. Entonces yo ya lo sé identificar. Y es muy curioso porque cuando hay una persona nueva que acabo de conocer, por ejemplo, si alguien nos viene a visitar y tiene algún tipo de ansiedad, pues ansiedad social o algún tipo de preocupación, Pedro no suelta a esa persona. Y como que Ok. se me queda viendo, yo me digo, sí, está bien, puedes ir, y se va y se sienta junto a esa persona y le pone, así como está en esa fotografía, pero le pone la cabeza sobre los pies a la persona que está sentada. Ok. Y entonces las personas se tranquilizan y les sirve mucho. Y no hace más que eso. Y acompaña, por ejemplo, con ese chaleco que tienen y esa correa corta, él no te jala, él no quiere caminar más fuerte. Incluso él está entrenado para que cuando tiene ese chaleco, él cambia, la personalidad de Pedro cambia. Cuando le pones el chaleco, él sabe que está trabajando. Entonces su actitud Claro. es esa la que ven ahí. Y por ejemplo, si salgo a caminar con él aquí alrededor de la casa, pues hay muchos conejos y ardillas y todo eso. Si no trae el chaleco, sale corriendo y a perseguirlo. Pero si trae el chaleco, se queda sentado y no va atrás de los animales. Condicionamiento, ¿no? Él entiende muy bien cuándo puede hacerlo y cuándo no puede hacerlo. Es un perrito muy lindo. Ujú. Ahora, doctor, tenemos por aquí el certificado de que del registro de Pedro. No es propiamente un certificado de que sea un animalito de ayuda, simplemente es un certificado de que está registrado como debería ser, ¿no? Ujú. Para Sí, todos los animales. esto es el registro de los animales de servicio. Sí, es de animales de servicio. El Dog Ah, Registration, el Dog sí, Registry Service Dog, ya vi, arriba dice. Ajá. es un registro para los perros de servicio. Ahora Y, cuéntenos, ¿qué se necesitó para, en el caso de estamos hablando de Estados Unidos, por supuesto, porque acá ujú, no sé si lo haya, quizás sí lo haya, sobre todo porque sí hay algunos animales de servicio, pero supongo que eso está todavía en crecimiento y ya está más desarrollado. ¿Qué requisitos se necesitan para tener este certificado? pruebas de obediencia, Ajá, pruebas de control, de autocontrol. Y es prácticamente lo único que te piden. Hay algunas pruebas en las cuales provocan al perro y el perro no tiene que responder. este, Tienen que estar conscientes, obedecen a ruidos, a señales en las manos. O sea, Pedro, si yo le hablo, nada más lo llamo por su nombre, él se levanta y simplemente con formas en las que yo pongo la mano,
él sabe que le estoy pidiendo. Si le estoy pidiendo que se siente, que me dé la mano, que se baje al piso, él entiende qué es lo que le estoy tratando de decir. Ujú. Ahora, en el caso de una consulta, usted nos decía, nada más en esta posición que lo vimos echadito de manera muy pasiva, él coloca su barbilla en los pies de la persona, pero ¿qué más puede hacer la persona? O sea, ¿qué hay, qué pasa en la relación de un perro de servicio y una persona, en lo que hace él y lo que hace la persona, para que le pueda ayudar a la persona, para que el peludo le pueda ayudar a la persona? Pedro, obviamente, Pedro no es de los perros que se brincan y se te suben o te quieren brincar. Él va a pararse junto a la persona, va a pues, acercarse a la persona y va a tratar de comunicarse. Si la persona lo acaricia, Pedro lo va a permitir. En fin, tiene una manera de comunicarse y la gente le habla y él como que entiende cuando le están hablando. Y es muy curioso porque siempre se me queda viendo, esperando a que yo le diga si sí está bien o no está bien. Tiene actitudes diferentes dependiendo de la persona y el problema que pueda tener una persona, o si es niño o si es A adulto. los niños le gustan mucho, y más los niños que son muy inquietos, Ok, le gusta correr con ellos y jugar con ellos. Entonces, por ejemplo, yo tenía unos amigos que tenían una niña que tenía problemas de autismo y y con el único que jugaba era con Pedro. Se fueron del estado y creo que eso le afectó incluso mucho a la niña. Pero caray, llegaron a preguntar si se los vendía, claro, porque la claro, niña sí se deterioró. Es que para un niño que tiene alguna forma dentro del espectro autista, el establecer relaciones no es sencillo. Entonces, cuando le rompes una relación así, es un pues, estrés postraumático lo que tiene. claro, claro, la pérdida, ¿no? Sí, claro, Ujú. para ellos es una pérdida terrible, ¿no? Dice Berta que por qué Pedro se llama Pedro, que así se llama uno de sus cuñados. Les voy a decir la verdad. Este, la verdad es que a mí me da un poco de pena porque yo tengo hijos grandes, tengo hijos de 22, de 23 años, y la mamá de mis hijos le gustaba ver a Pedro Ferriz de Con. Ok. Y, y mis hijos pues, desde chico oían a la mamá que decía Pedro, Pedro, Pedro. Entonces pues, mi hijo, el chico, me dijo, ay papá, ¿y por qué no le ponemos Pedro? Como Pedro Ferriz. Y le dije, pues está bien, pero este sí es buena, este sí es noble y fiel. Entonces, pues por eso se llama, esa es la verdad por la cual se llama Pedro. Porque mi hijo, el menor, me dijo que quería que se llamaba como el señor que daban, creo que ya hasta ni da noticias, ¿no? No, Porque creo que no. ya se No, retiró no. y todo esto. Pues es que ya después de que intentó ser guapo y presidente y no sé cuántas cosas, ya, y nada le salió. No, pues no. Nada más se quemó en balde. Pues sí. Bueno, pues esa es la historia de Pedro y vino a cuento, queríamos compartirla con ustedes precisamente por este perrito Onix que tiene un certificado de terapia asistida y tiene 10 meses. En este caso, no, este perrito que está acá en México está en un centro de recuperación en Azcapotzalco, acompaña para salud mental, miedo, tristeza, ira, frustración. Dice Ujú. que son algunos de los sentimientos que ellos, con su maravilloso olfato que tienen, son capaces de detectar. Pregunta Caosfera por acá, ¿qué edad tiene Pedro? Híjole, Pedro nació, ahora te voy a decir, Pedro Si yo no me nació, equivoco, tiene como 9 o 10, ¿no? no, tiene menos. Bueno, ¿Menos? no sé, no lo sé. Por ahí debe estar. Por ahí debe estar su fecha de ¿En nacimiento. el certificado no está? Probablemente sí. Déjame, me voy a levantar para Ajá. el certificado. Sí, estamos hablando de ti. No sé si en este certificado pueda estar.
No, no dice cuándo nació en este. No, no, porque aquí tengo Si quieren saber veremos. cuánto pesa, se los podemos decir, 36 libras. No, eso pesaba a esa edad, pero debe tener, híjole, a ver, ahorita me meto aquí al álbum de fotografías y voy a ver cuando era bebé. Te voy a mandar una foto de cuando era bebé. Cuando era bebé y incluso está con mi hijo el que le puso el nombre. Ajá. El que le Por puso el cierto que nombre. este viernes es Día del Perro, así Ay, es que cómo lo viene ves. muy a cuento precisamente hablar de los perros este día, es el Día Mundial del Perro, este viernes 21 de julio, así es que seguramente estaremos oyendo mucho hablar de estos maravillosos animalitos, nuestros queridísimos compañeros, porque es el Día Mundial del Perro. Aparte aquí en la ciudad hay una iniciativa en el país de que puedan autorizar a la gente a llevar a su perro al trabajo. Mucha gente que está muy relacionada con el perro y que a veces por estar preocupados por el animalito de compañía, pues probablemente se van rápido del trabajo o no están al 100% en el trabajo o están angustiados porque algo le pudo haber pasado, no sé, o se sentirán seguramente más tranquilos y mejor acompañados si tienen a esta compañía suya con ellos, ¿no? Septiembre del 2015 es cuando, Entonces tiene cuando, 8 años. ajá, 8 años. 8 años tiene Pedro, querida Caosfera. sí. Así es que está respondida tu pregunta. Bueno, pues dejamos el tema, Pedro, si no hay más preguntas y si le parece bien, Te doctor. mandé, te ¿Dice mandé alguna? una foto te mandé una A foto ver, de Pedro bebé a tu a WhatsApp. ver. ¡Ay! Oye, ay, ay, ay. No, pues la tengo que Ahí poner. está con mi hijo. Sí. También bebé. Ajá. Pues no, tenía 15 años, mi hijo nació en el Ajá, 2000. pues está muy chiquito. Mire nada más qué hermoso, cachorro, Pedro. Sí, qué bonito. Siempre fue muy Sí, guapo, sin duda alguna, ¿no? sí, Bueno, bebé muy lindo. sí, y siempre tuvo ese carácter que nos dice que sí, que tiene, ¿no? De Sí. obediencia y de tranquilo. Ahora, por el otro lado, en el caso de los pitbull en concreto, yo leía que los pitbull no son agresivos, es una fama que se le ha hecho en los tiempos modernos, pero que en el pasado eran utilizados en realidad como niñeras, y eran como utilizadas como niñeras porque como eran fuertes no dejaban que los bebés se cayeran. Esa era una, y si alguien trataba de hacerle algo a los bebés, respondían, entonces sí, con agresividad, pero por defender al bebé, ¿no? Que Ujú. eran, ajá, eso es lo que leí en alguna ocasión. Dice José Luis Estrella Cienfuegos que tiene un boxer, dice que su boxer venustiano tiene 10 y medio años. Sí, Lo conoce. todos los perros son educables. Claro. Este, todos los perros son educables. Cuando un perro está mal educado, es como un escuincle está mal educado. Eso es responsabilidad de los padres, de los dueños. Este, no es, no es responsabilidad de los niños ni de los perros. Así los hacen. Ujú, ujú. Entonces, es por eso que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si un perro pitbull ataca a una persona, lo que hacen es que a los dueños de ese perro los meten a la cárcel, si es que se dan cuenta que está entrenado para pelea, porque eso no está permitido legalmente, y además pues que les cobran una super multa, ¿no? Wow, claro. Muy bien, qué bueno. Bueno, entre los temas que hemos dejado en la cartera, doctor, está, y que me parece también muy interesante, importante y que nos puede dar para un buen rato, es el de estreñimiento. No lo Ah, habíamos contemplado, ¿no? ¿Qué tan frecuente? Empecemos por, bueno, ¿qué es el estreñimiento y por qué se da el estreñimiento en la mayor parte de los casos? Porque supongo que hay varias razones. sí, el estreñimiento es la incapacidad para movilizar la materia fecal. Ok. Eh, es muy importante que sepa la gente que el 80%,
el 80% de, de la materia fecal son restos bacterianos, Ujú. son bacterias muertas. Entonces, es muy importante que la gente entienda esto para que sepa que, por eso es importante tener, por ejemplo, una buena cantidad de bacterias en el intestino. El no tener evacuaciones, el no tener excremento, eso es considerado anormal. ¿Cuánto es considerado anormal? Es no más de 3 evacuaciones a la semana. Hay gente que no tiene más de 3 evacuaciones a la semana. Idealmente, bueno, pues tiene que ser diario, que la Diario, gente claro. vaya al baño. Pero esto también está en relación a tanto a la capacidad de motilidad del intestino como la cantidad de fibra que come una persona. Lo que pasa es que también si se excede mucho en la cantidad de fibra que come una persona, esta se empieza a fermentar y empieza a producir gases. Entonces tampoco es saludable tanta fibra, porque hay gente que se pasa de fibra. El estreñimiento o constipación también se considera cuando las evacuaciones son más duras de lo que deberían. Y esto está relacionado con deshidratación. La gente no bebe la cantidad suficiente de agua. La otra es que la gente tiene que hacer esfuerzos, tiene que pujar muy fuerte para poder ir al baño. Eso también está considerado como un síntoma del estreñimiento. Y la gente tiene sensación de que algo tiene atorado ahí, que tiene un objeto atorado en el recto. La ámpula rectal se llama así, ámpula rectal, pues es como una ampolla, es como una zona, como un globito que está Ujú. antes del esfínter para poder ir al baño, y es una zona muy sensible del cuerpo. Es una zona tan sensible que fíjense lo que les voy a decir. Es una zona tan sensible que ustedes saben, todos sabemos, cuando queremos expulsar un gas, sabemos nosotros si es gas, si es líquido o si es sólido. Es tan Claro, sensible que es nosotros así de sabemos. sensibles. Ujú, Una zona con una sensibilidad muy amplia, muy grande. El ujú, problema está en que como tiene esta sensibilidad y es susceptible a ser controlada voluntariamente, por ejemplo, personas que tienen trastorno de ansiedad, personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, personas con un perfil manipulador, personas que les gusta controlar, personas controladoras, padecen estreñimiento porque no les gusta literalmente aflojar el esfínter para que salgan las evacuaciones. Eh, otro síntoma que presentan las personas que tienen estreñimiento, que es esta combinación entre un incremento en la consistencia, la solidez de las evacuaciones y una disminución de la frecuencia, es que tienen la sensación de que no terminaron de evacuar completamente, como que algo se quedó. Y ujú, hay personas que incluso se aventuran hasta explorarse para tocarse por dentro del recto a ver si les quedó limpio, ¿no? ujú. Eso es algo que algunas personas hacen porque les causa mucha ansiedad. Las causas del estreñimiento habitualmente ocurre cuando las evacuaciones se mueven muy despacio. Es un problema de motilidad intestinal, es decir, el intestino no se mueve como debería moverse. ¿Por qué no se mueve? Hay muchísimas causas. Dentro de esas, pues está la diabetes, está cuando la gente ya es mayor de 50 años, cuando la gente no tiene actividad física regular, es decir, las personas que tienen una vida sedentaria, eso favorece el El estreñimiento. seguimiento, claro. Eso hace que se hagan duros. Eh, las causas de constipación o estreñimiento crónico también tienen relacionados con trastornos de la ansiedad, como les decía. Entonces, eso es muy importante que la gente lo tenga distinguido. Como les decía, también hay enfermedades que se relacionan con estreñimiento, algo que se llama, por ejemplo, los pacientes diabéticos, porque tienen algo que se llama neuropatía periférica autonómica. Autonomía son los nervios que funcionan por sí solos. Por ejemplo, la motilidad intestinal, nosotros no la podemos controlar voluntariamente, eso es involuntario. Y eso se afecta por ejemplo, por trastornos como la diabetes, que tienen neuropatía periférica, porque no detectan que hay algo en el intestino que tienen que mover. Es decir, no se lleva a cabo este movimiento que se llama peristalsis, que es moverse en dirección hacia el recto e ir empujando
las evacuaciones. Otra enfermedad que tienen las personas que tienen estreñimiento es esclerosis múltiple. Las personas que tienen esclerosis múltiple tampoco evacúan muy bien. Las personas que tienen enfermedad de Parkinson también lo presentan. ¿Cáncer de colon, doctor, puede ser un síntoma de cáncer de colon? No, el cáncer de colon, miren, en algunas personas se piensa que el estreñimiento puede incrementar el riesgo de cáncer de colon y la razón es Ah, porque cuando nosotros comemos algo que contiene sustancias que son oncogénicas, es decir, que son factores epigenéticos, algo dentro de la dieta, algo que comemos o algún pigmento, se demuestra que incrementa la frecuencia de la presentación de cáncer de colon. Entonces, si una persona tiene estreñimiento, la evacuación que contiene esa sustancia que es un factor epigenético, como se queda estacionada en el colon, que es como una portería de fútbol, pero con la parte de arriba así como hamaca, como se queda estacionada la evacuación ahí, el contacto que hay entre la sustancia oncogénica y la pared intestinal se incrementa. Entonces eso incrementa el riesgo de que en esos puntos se vaya a desarrollar cáncer. Esa es la única relación realmente que tenemos entre estreñimiento y cáncer de colon. Una vez que una persona tiene cáncer de colon, uno de los datos clínicos es que tienen alteración en el patrón de las evacuaciones. ¿Esto qué significa? Que tienen de repente 3 o 4 días con diarrea y después 3 o 4 días con estreñimiento, luego 3 o 4 días normales y luego regresan a estreñimiento o a diarrea y así están cambiando sin que tengan algún cambio aparente en su volumen de ingesta de agua ni en la calidad de la dieta. Entonces, esos cambios en los hábitos intestinales, así se llama, los cambios en los hábitos intestinales, esos están relacionados con cáncer de colon, ¿no? Debe ser difícil el diagnóstico, doctor, porque así como me lo decía, de unos días con diarrea, otros tantos días con normales, otros días con estreñimiento, así como alternado, pasa con la colitis, ¿no? ¿Mm? Es muy frecuente. Lo que pasa es que la colitis y lo que se llama el síndrome de intestino irritable Ajá, son diagnósticos de exclusión. ¿Esto qué ok. significa? Que es un diagnóstico de exclusión. Un diagnóstico de exclusión quiere decir que ya hicimos todos los esfuerzos para diagnosticar una enfermedad y al final, pues no fue eso que pensábamos y entonces pues ya no encontramos qué es, entonces pues seguramente es síndrome de intestino irritable o una colitis, pero no hay exactamente un diagnóstico inicial. El diagnóstico de colitis o intestino irritable llegamos al final cuando no pudimos comprobar que en realidad el paciente tenía algo orgánico. Por ejemplo, para cáncer de colon, pues se recomienda la colonoscopia a partir de los Claro. 45 años. Ya se cambió, antes era a partir de los 50. Ahora ya es a partir de los 45, cada 10 años si es normal y cada 5 años si es anormal, si tiene datos sospechosos o con una frecuencia ya muy personalizada dependiendo de que haya alguna alteración específica en la colonoscopia. Si las personas no tienen dinero, tiempo o ganas de hacerse la colonoscopia, ¿qué es la colonoscopia? La colonoscopia es la introducción. Los pacientes, las personas están dormidas cuando les hacen este procedimiento, para que no vayan a decir que qué barbaridad. Mm, mm. La colonoscopia se le da al paciente desde el día anterior, más o menos como a la 1 o 2 de la tarde, se le pide que ya no coma más que específicas cosas que pueden comer. Habitualmente son frutas o cosas muy suaves, gelatinas, y empiezan a tomar un líquido que contiene disuelto un microplástico que se llama polietilenglicol. Y les dan esto y lo están tomando, lo que pasa es que eso no se va a absorber y por ósmosis va a limpiar el colon. Desde luego ustedes se van a pasar la noche en el baño, les va a limpiar el colon y entonces cuando van a hacerse la colonoscopia, que es la introducción de una cámara flexible como una endoscopía, pero por el recto, entonces ahí atrás del recto les inyectan aire con agua y eso Mm. está circulando para que se infle el colon y vayan viendo las paredes y vayan viendo lo que tienen que hacer. Y habitualmente entra por el recto, por la parte izquierda, llega arriba, da la vuelta y hay algunas veces que puede llegar hasta la salida del intestino delgado que está ahí abajo del apéndice. O
sea, está donde se junta el intestino delgado con el intestino grueso, es una cosa así, y así como mi dedito, así está el apéndice ahí. Entonces, el intestino delgado, que es muy largo, son 6 u 8 metros de intestino delgado, se conectan aquí, entonces ya se conectan al colon, que es así mucho más gordito, que es el intestino grueso. Entonces se puede regresar la cámara hasta ahí, hasta la unión del intestino delgado con el intestino grueso. Entonces, esa es la colonoscopia. Ahora, hay personas que no quieren hacérsela o no tienen manera de hacérsela o no tienen dinero. Ya hay pruebas que se pueden hacer en las evacuaciones, es decir, en el excremento. Se le recomienda al paciente que lleve una dieta muy especial, por ejemplo, que no coma carne, porque si la carne no estuvo completamente cocida o llegó a tener Mm, algunos pedacitos algunas porciones de sangre, cuando se haga el examen van a pensar que hay sangre en las evacuaciones que pertenece al paciente y no, pues es de la vaca que se comió. mm. Entonces, se tiene que llevar algún tipo de restricciones alimenticias, pero se pone en un contenedor una muestra de excrementos, se manda al laboratorio y ahí ya se analiza si hay células premalignas o malignas, y eso ya nos hace ver si tienen algún riesgo de presentar cáncer de colon o si ya tienen células de cáncer de colon. ¿Cuáles son las condiciones que pueden favorecer esto? Como les decía, la diabetes es una de ellas. Hay otra condición que se llama el hiperparatiroidismo. Las glándulas paratiroides son unas glándulas chiquitas, pueden afectar la cantidad de líquidos en el cuerpo e incrementan el estreñimiento y de esa manera, bueno, pues el paciente se siente mal, ¿no? Ujú. ¿Qué otra condición que no es una enfermedad, pero es una característica transitoria en la salud de las mujeres? El embarazo. El embarazo proporciona estreñimiento, causa estreñimiento. El A embarazo propósito de eso, doctor, ¿es verdad o se va para la cubeta de las patrañas el hecho de que el estreñimiento es más frecuente en las mujeres que en los hombres? es más frecuente en las mujeres que en los hombres. ¿Y hay No una sabemos, razón? no sabemos por qué, pero sí es mucho más frecuente. Pues hay 7 mujeres con estreñimiento por cada 3 hombres con estreñimiento. Uy, es más del doble. Es mucho mayor, es 70-30 la relación. Ujú. Los factores de riesgo para que una persona tenga estreñimiento son que sea adulto, ya que entramos a esa pregunta de que si son más frecuentes en las mujeres, sí, ser adulto y adulto de más de 50 años es un factor de riesgo. Ser mujer, no tomar agua, no tener la costumbre de estar tomando agua todo el día, estar deshidratado, tener una dieta muy baja en fibra, a las personas que les gusta comer pan, papas, galletas, carne, toda esa gente no está comiendo una dieta rica en fibra. No tener actividad física, tener un estilo de vida sedentario, eso también disminuye la motilidad intestinal. Algunos medicamentos, por ejemplo, los medicamentos opioides, justamente, la morfina y todo esto, como hay unos receptores opiáceos, hay unos receptores para los opioides en el intestino. Si la persona está tomando medicamentos para el dolor, esto disminuye el movimiento intestinal, porque los receptores en el intestino disminuyen la motilidad. Algunos medicamentos antidepresivos también causan un estreñimiento, algunos medicamentos para la presión también causan estreñimiento. Es muy importante que ustedes vean la lista de los efectos secundarios de sus medicamentos, porque muchas veces yo veo la lista de los medicamentos de los pacientes y me dicen, doctor, pero es que yo tomo suficiente fibra y tomo mucha agua. Pues sí, pero de los 5 medicamentos que está tomando, 3 le causan estreñimiento. Entonces, pues tiene que tomar algo que le ayude a incrementar la velocidad del movimiento intestinal. Uy, Eh, ajá, un medicamento más. Exactamente. Y las otras condiciones que disminuyen, que son factores de riesgo, es lo que ya les mencionaba, tener trastornos neuróticos de la personalidad, como depresión y ansiedad, o las personas, obviamente las personas que tienen trastornos alimenticios, eating disorder, la anorexia, bulimia o comer compulsivo, ¿no? Estas personas tienen trastorno de estreñimiento. ¿Cuáles pueden ser las posibles complicaciones de una persona que tenga estreñimiento? Pueden tener hemorroides.
Eso es frecuente que le pueden causar. Otra cosa es que pueden tener algo que se llama fisura anal, que es nada más como una rajadita que se presenta en el recto. Y eso también se presenta en algunos pacientes. Hay algo que se llama, cuando los pacientes ya no van mucho dejan de ir mucho al baño. Yo he tenido pacientes que en 2 semanas no han ido al baño. Uy, qué Este, horror. Les causa Ujú, algo que se llama impactación fecal. Esto ujú. es algo muy incómodo para el paciente porque ya las evacuaciones, el excremento ya se estacionó en el ámpula rectal, pero ya se deshidrató también. Entonces se hace como una piedra. Como Y el cuando tratamiento, comemos mucha fibra y no tomamos agua, es lo que pasa, ¿no? pero se seca esto y se hace durísimo. Y el Ajá. tratamiento pues, es un poco incómodo, hay que hay que hacer un lavado rectal con un poco de glicerina, agua tibia y tal. Habitualmente eso ayuda, y si eso no acaba de ayudar, si la persona realmente tiene una impactación fecal importante, lo que tenemos que hacer es un tacto rectal para liberar eso y el paciente pues ya expulsa eso, ¿no? Habitualmente Doctor, ¿los supositorios sirven los para? supositorios pueden servir, pero tienen sus limitaciones, tienen sus usos, tienen sus indicaciones muy específicas. Ajá. ¿Cómo prevenimos pues, el estreñimiento? Pues obviamente tomando agua, haciendo ejercicio, llevando una dieta en fibra, rica en fibra, mantenerte lo más activo posible, tratar de manejar el estrés de una manera positiva, y no tratar de retener las evacuaciones, porque la gente muchas veces dice, ay, tengo que ir al baño, pero no, me aguanto, me aguanto, me aguanto, y eso, Claro. bueno, pues obedece a un patrón de personalidad de personas que les gusta controlar la situación. Bueno, y pongamos el caso de alguien que puede ser que le guste controlar la situación o que a la hora que le dan ganas de ir al baño casi siempre está en juntas, pensemos, y no se puede salir porque resulta que dirige la junta. Si esto se repite de manera habitual, puede llegar a romper el patrón, permítame llamarlo así, el patrón de conducto, el patrón de comportamiento del intestino grueso y por lo tanto de las evacuaciones y Claro, afectarlo. claro, Ok. claro. Eso es un problema de las sociedades actuales en las cuales nosotros privilegiamos el ingreso económico a nuestra salud. Y ese es Sí. o sea, el no ir al baño, el no atender las señales de nuestro cuerpo y decidir que es más importante, por ejemplo, estar en una junta, Ujú. este, pues no es una decisión inteligente. Hay dos cosas que he escuchado, no sé si alguna de estas se va para la cubeta. Una, que existe, ¿no? Una, que hay gente que tiene problemas de estreñimiento porque tienen el intestino grueso demasiado largo, más largo de lo normal. No No, sé qué tan no, no, frecuente sea eso. no, sí. Está muy La lejos otra está va muy para lejos la de las patrañas, pero sí, no, no, no. Ok, la otra es que ayuda, alguna vez escuché que es que si no puedes hacer del baño, sóbate en dirección, creo que era un consejo naturista, en dirección de las manecillas del reloj. Yo no sé ni para dónde trabaja el intestino, si para allá o para acá, pero eso es lo que El escuché. intestino, el ¿Servirá de algo? intestino, el intestino grueso inicia en la parte inferior del lado Ok, derecho de su cuerpo, en la fosa ilíaca, donde se siente en el huesito, que en mi rancho le dicen el huesito de la risa, porque ahí se los apachurran a los muchachos, a las muchachas y se ríen. Entonces, llega hacia arriba, se detiene del hígado, luego les digo, hace como una hamaca larga y se detiene del otro lado, del vaso que está en el otro lado, de ahí se va hacia abajo, pero se va metiendo hacia el centro, hacia donde está el recto, luego se va hacia la parte posterior del abdomen, por detrás de la vejiga, en las mujeres por detrás del útero, este, y ahí se va metiendo por ahí y ahí hace como una S, que es el sigmoides, y después de ahí está el ámpula rectal y luego ya viene la evacuación. Esa es la dirección que sigue. ok. Entonces, ¿un masajito en esa dirección serviría o no? ¿Masajito en dónde? En el estómago, que se sobaban, yo le digo que alguna vez escuché que alguien le decía a otra persona que se sobara el estómago para que estimulara el movimiento del intestino, pero Y mientras le sobaba, rezaba, caquita, caquita, ven a mí. no lo sé. No lo sé. Ahora, ¿se puede saber de qué depende la cantidad
en cada evacuación? ¿De lo que comamos o de cuánto comamos? De las dos cosas. Ok, Porque, ok, obviamente, pues, si no hay volumen, pues, no se va a formar. Pero recuerden que la mayoría de lo que tienen las evacuaciones, pues, son restos de bacterias. Y después de eso, pues, viene la fibra y luego viene, pues, los restos de lo poco que puede quedar de los alimentos que comimos. Porque recuerden que la mayor parte, si llevamos una dieta nutritiva, la mayor parte de lo que comimos, pues, bueno, se absorbió. claro. Entonces, las proteínas se desdoblaron y se formaron los aminoácidos, los azúcares se desdoblaron y se absorbieron los monosacáridos y todo. En fin, depende de qué hayamos comido y pues es lo que sale, ¿no? Muchas veces, pues, hay personas que comemos poco y llevamos una dieta muy ordenada y pues bueno, pues nuestras vacaciones son muy poquitas, ¿no? Claro. Este, y luego hay gente que, pues, obviamente hay gente que come mucho y pues como en la cola del cine, ¿no? Los de atrás empujan a los de adelante. Hay una pregunta de Carmen Castro. Dice, hay una tabla en donde viene cómo identificar si se tiene estreñimiento por la forma de las heces. ¿Nos podría explicar sobre este tema? Eso de la forma de las heces más bien depende de las características del excremento, de qué están formados. Por ejemplo, si hacen caca como borreguito, en bolitas, pues quiere decir que no tienen fibra suficiente y que están deshidratados. Esa forma de excremento se llaman esíbalos. Cuando van en bolitas como borrego, pues así es. Si tienen diarrea, bueno, pues eso puede tener una relación más con la dieta. Los casos más frecuentes de diarrea están más que con infecciones, más que necesidad de tomar antibióticos, son modificaciones a la dieta y modificaciones a la cantidad de agua que se está tomando. Claro. Cuando las evacuaciones son normales, que son pastosas y todo esto, bueno, pues tiene que ver con que pues, ya encontramos cuál es la cantidad de fibra, cuál es la cantidad de agua que nosotros debemos estar tomando. Ujú. Dice Causa, yo escuché que un bebé de 2 años que padecía mucho de su pancita con dolor y estreñimiento, su médico les comentó a los papás que tenía el intestino de un niño de unos 14 años. ¿Es esto posible? No lo sé a qué se refiere, no sé a qué se refiere con eso. A veces los médicos hacemos como, ¿qué será? Analogías, ejemplos para las personas y no siempre son entendidos como a nosotros nos interesaría que se entendieran. Se entendiera, claro. Ujú. Pero sí, a veces eso es lo que sucede. Ahora, el excremento produce gases. Cuando se queda mucho tiempo en el interior, bueno, por eso se siente también la persona botagada, ¿no? Se inflama el estómago y ese tipo de cosas que suceden. Pero siempre pregunta, una persona que come como más grasas, más cosas irritantes y este tipo de cosas, produce más gases e incluso con un olor más fuerte que una persona que come cosas como más naturales y probablemente incluso coma menos y come más fibra y así, tendrá menos gases y un olor menos intenso. Habitualmente la cantidad de gases está relacionada con los alimentos que comemos que tienen potencial para fermentarse. Ah, ok. Entonces, pues, eso es lo que produce gas, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que está en relación con lo que produce gas y cómo se está moviendo eso. Si se queda estacionado, pues obviamente, pues sí, la persona va a tener una cantidad mayor de gases. ¿Por qué? Pues porque se está fermentando. Habitualmente, quienes ayudan a que no se lleve a cabo esa fermentación de manera tan exagerada son justamente las bacterias. Entonces es por eso que el tener la cantidad de bacterias y las bacterias apropiadas en el intestino, eso hace que las personas tengan una motilidad intestinal normal y que tengan una salud intestinal normal. Por ejemplo, pacientes ya adultos mayores, cuando se les dan muchos antibióticos a las personas ya mayores, adultos mayores, personas mayores de 70 años, cuando se les da antibióticos que no deberían recibir, se rompe el balance que hay entre las bacterias que debería de haber y las bacterias que no debería haber. Porque hay bacterias, vamos a decirlo así, buenas y hay bacterias malas. Es decir,
Hay bacterias que debería haber y hay bacterias que no debería haber tantos. Entonces, lo que sucede es que cuando empiezan a crecer estas bacterias que no debería haber, hay una que se llama Clostridium difficile en particular. Y esta Clostridium difficile, si crece mucho, les da unas diarreas impresionantes a los pacientes. Entonces, lo que va a suceder es que estos pacientes van a tener problemas de diarreas, de deshidratación y pueden morir, pueden incluso tener choques sépticos. Y entonces fíjense lo que se llega a hacer, o sea, para que vean la importancia de las evacuaciones y las características de las evacuaciones. Se les tratan de dar pues, antibióticos, se les trata de dar soporte con líquidos, en fin, muchísimas cosas se les tratan de dar a los pacientes para tratar de salvarles la vida prácticamente. Si esto no funciona, el tratamiento más avanzado, es decir, al final ya lo que se hace con las personas, lo que se hace es que se les hace un trasplante de materia fecal. ¿Esto qué significa? Que se toman personas que tienen evacuaciones saludables, es decir, personas que tienen pues, evacuaciones normales, que no tienen problemas en el intestino, donan el excremento, lo meten en unas licuadoras muy grandes, lo ponen ahí con solución salina y todo esto, y le ponen un enema, un lavado a la persona con el excremento de otra persona ya tratado, manejado, y se le pone, esto se llama trasplante fecal, y esto existe. Y es el tratamiento último que se utiliza para los pacientes que tienen trastornos de diarrea por Clostridium difficile, ¿no? La estabilidad del excremento es muy, muy importante, o sea, no es cualquier cosa. Otra pregunta por acá de Caosfera. ¿Cuándo se consideraría el estreñimiento un indicio de problema mayor y de cuidado? Pues cuando tiene síntomas en el paciente, cuando no tienen 3 o más evacuaciones a la semana, cuando el paciente se siente mal, pero la mayoría de los pacientes porque yo he tratado y ya tengo 30 y algo de años, desde 1988, la mayoría de los pacientes con dieta, ejercicio, y ejercicio no les digo que se metan al equipo olímpico de nada. Con ejercicio les estoy hablando que se salgan a caminar 150 minutos por semana. Con eso es más que suficiente. Que tomen una cantidad apropiada de líquidos y pues nada más, con eso es más que suficiente. Una persona que no puede caminar por X razones, que si las rodillas o porque pues, bastará con un movimiento de subir y bajar las rodillas, por ejemplo. Puede ayudarles, pero es difícil. Si las personas no pueden desplazarse cargando su propio peso, siempre es recomendable que busquen una alberca donde puedan hacer ejercicios en el agua, en donde no carguen su peso, pero que sí pueden hacer un poco más de ejercicio. Es que pienso en las personas que están en sillas de ruedas de manera permanente, por ejemplo. Sí, esas ¿No? personas, el ejercicio en agua es sensacional. Sí, o tienen terapias, ¿no? Que les tienen que aplicar todo el tiempo precisamente para mantener sanos esos músculos, esos órganos, el No, hígado. es que si los músculos están sanos y la cantidad de masa muscular es apropiada, eso les ayuda muchísimo a los pacientes. Dice Carmen que hay una campaña en la UNAM para la donación de materia fecal. Mire, no sabía eso. Sí, sí, es así se llama, búsquenlo, métanse a Google y pongan trasplante fecal y van a ver que ahí viene la descripción de este método que les estoy diciendo. Acuérdense que yo no les echo cuentos. No, además, supongo que la donación de materia fecal, en todo caso, en personas con ciertas características, que me imagino que en eso debe consistir, también puede servir para el estudio de algunas otras cosas, ¿no? Ay, sí. No, lo único que se hace es que se purifica, por decirlo de alguna manera. Obviamente no se purifica, pero Claro. sí se le quitan algunos componentes a la materia fecal, se hidrata la materia fecal para poder ponérsela a las personas, pero lo más importante es favorecer la replicación bacteriana de las bacterias que debe haber en el intestino. Es por eso que las personas que están tomando antibióticos sin prescripción y sin indicación corren el riesgo de matar las bacterias que Las buenas. deberían tener ahí. Por ejemplo, otro ejemplo de esto que sucede frecuentemente en el cuerpo, por ejemplo, en las mujeres, cuando les da una infección de vías urinarias, les dan tratamiento con antibióticos y muchas veces
como consecuencia de haberles dado un tratamiento con antibióticos para una infección de vías urinarias, como también se mueren las bacterias que deben de existir en la vagina, que son los lactobacilos acidófilos, como también se mueren esos, entonces lo que pasa es que les da una infección por un hongo, por Candida Ujú. albicans. Entonces tienen que tomar una capsulita al final del tratamiento de antibióticos para que no les vaya a dar una infección por hongos después de un tratamiento de antibióticos para una infección de vías urinarias. Wow. Doctor, ¿los lavados y las purgas son buenos para mantener No, limpio, entre no, comillas? no, eso son tonterías. Y luego oigo que eso, los colónicos y todas esas cosas No que sé. hacen incluso para bajar de peso. Ah, ujú. Recuerden que lo mejor para bajar de peso es el DDT, dejar de tragar, y ya con eso bajan de peso. Ok, porque antes yo incluso escuchaba hablar mucho de purgas y si el aceite de ricino y cosas por el estilo, y ahora últimamente ya no se escucha. Entonces supongo que los avances han demostrado que aquello que hacían nuestras abuelas, pues ya no, que en realidad no sirve de nada, ¿no? Lo que pasa es que en el tiempo de nuestras abuelas, imagínense, si ahorita hay, no están llenas las necesidades de atención médica ni de medicamentos, pues hace muchos años en las zonas rurales, pues prácticamente ver un doctor era ver como el ave fénix, ¿no? Era Sí. rarísimo. Entonces, pues los tratamientos empíricos eran los que predominaban. Dice, ¿causa era que eso puede dañar la flora intestinal? Pues sí, por supuesto. Claro, claro. Ujú. Cuando una persona tiene diarrea muy fuerte, es conveniente precisamente para reponer la flora intestinal tomar un tratamiento de lactobacilos. Bien, yo he leído, y mucha gente en México me lo ha preguntado, eso de los lactobacilos, es algo que está muy de moda y lo ha puesto de moda también gente muy atarantada de la cabeza, como esta mujer, ¿cómo se llama esta actriz guapísima? Gwyneth Paltrow, Mm, que tiene una marca, incluso tiene una marca de todas esas cosas. Mire, para que la unidad, ven que cuando se toman uno de esos botecitos que tienen lactobacilos, al final dicen UFC, no es la liga esta de las peleas, la UFC, no, se llaman unidades formadoras de colonias. Para que ustedes pudieran tener suficientes unidades formadoras de colonias para restituir una flora intestinal dañada, solamente por el yogurcito ese o el líquido ese que se toman, necesitarían tomarse como 30, entre 30 y 60 al día. Venden unas ampolletas que se toma luego la gente en la Sí, farmacia, pues, ¿no? tienen que Fuera tomar así. unas cantidades Ah, impresionantes. enterogermina se llama, ya me acordé. La mejor manera de que la cantidad apropiada de bacterias esté en el intestino es llevar una dieta sana, no fumar y tomar una suficiente cantidad de líquidos. Con eso el cuerpo sabe qué hacer, no tienen que estar gastando dinero ni tomándose soluciones mágicas. Claro. Doctor, antes de ir al poema, tenemos un anuncio que dar a nuestros amigos de la audiencia que nos están acompañando. Así es. Por cuestiones, voy a empezar a trabajar ya los jueves en la tarde, noche, voy a tener que trabajar un poquito más. Entonces, vamos a darle un descanso a estas pláticas de los jueves. Ya incluso por eso también suspendí los de los domingos, estoy reorganizando mi vida, me he atrasado incluso hasta en las columnas que mando, sin embargo, he tenido mucho trabajo, entonces tengo que reorganizarme y pues bueno, yo ya me estaré poniendo en contacto con Blanca y con Carlos para que veamos qué día nos conviene volverlas a hacer y volvernos a poner a platicar y probablemente hagamos incluso las de, no sé si les convenga a Carlos y a Blanca, hacer incluso las del domingo juntos este, hacer una vez a la semana. No sé qué tan complicado sea para ustedes hacerlo los domingos en la tarde, ya tarde, pero lo platicaríamos, ya les avisaríamos cómo lo vamos a hacer, pero ahorita sí necesito modificar mi horario de trabajo y entonces, bueno, pues ya nos estaremos viendo. Nos estaremos viendo pronto. Yo ya estoy en las redes sociales, ahí me pueden contactar y pues bueno, por aquí nos vamos a estar viendo. Así es que ya se enojó Varenia, doctor. Ya se enojó Varenia. No, así es que, bueno, la próxima semana no estaremos. Ahora sí que con las charlas con el doctor Frisby, hasta nuevo aviso. Dice, lástima que esto no sea un intestino, así podríamos contener estas charlas y no perderlas. Pues sí.
Pero bueno, vamos a ver cómo logra organizar su vida el doctor Frisbee. Por lo pronto, pues tenemos poema, doctor. Eso no significa que no podamos tener poema hoy, ¿no? Vamos a Y la leer uno que tengo por inauguración. ahí. Como llegué corriendo, la verdad es que no me acuerdo si este ya lo leímos, pero, pues bueno, creo que nunca cae mal una No, recordación. Ya nos dirá, ¿sabes quién? Caosfera. Ella se acuerda muy bien cuáles ya leí, sí, cuáles ya. claro. Así es que atención, querida caosfera. Va la inauguración de los viernes de poesía aquí, en el equipazo, en las charlas del doctor Frisbee. Lo que respiro. La vida me regala el aire y su frescura, el aire que encuentro en ti, la serena paz de tu sonrisa al amanecer. Despierto anhelando tu primer suspiro. Respiro tu alegría, respiro tu mirada, ilusiones atrapadas que me invitan, torbellino abarcando la luz de tus ojos. Y el abrazo en silencio es principio. Los rayos del sol acompañan mis brazos. Mi cuerpo es el espacio para ti. Mi vida es la promesa. Tú eres la realidad y te respiro. Wow, wow, bravo, 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 doctor. Tú eres la realidad y te respiro. Qué bonito, breve y sustancioso. Así es. Una última pregunta, dice, ya nos estamos viendo pronto en las charlas del doctor Frisbee, dice Carmen, gracias por toda una experiencia y su conocimiento, estaremos atentos, dice Causera, no hay pierde con sus poemas, doctor, el que sea, aunque repetido, es bien recibido. Luego por acá, una pregunta, ¿a qué se debe que existen personas que terminando de comer deben ir a excretar? Es decir, cada que entra alimento a su cuerpo tienen que ir a evacuar. Porque tienen exacerbado algo, eso es bueno, no es malo, tienen exacerbado algo que se llama reflejo gastrocólico. Cuando ustedes tragan saliva, eso mueve el intestino. Es un reflejo que existe, se llama reflejo gastrocólico. Cuando cae algo en el intestino, en el estómago, el intestino se mueve. Incluso, por ejemplo, cuando nosotros estamos auscultando el abdomen de una persona, si queremos oír si tiene movimientos peristálticos o movimientos intestinales, cuando les estoy auscultando el corazón, cuando ya sé que voy a bajar al abdomen a revisarles el abdomen, le digo, le pido por favor si traga 2 veces saliva mientras lo ausculto. Entonces a veces los pacientes se confunden y dicen, ¿por qué cuando me oye el corazón quiere que yo trague saliva? Digo, es que le estoy haciendo que trague saliva para que llegue al estómago y se empiece a mover el intestino y quiero oír cómo se está moviendo su intestino. Claro. Bueno, del poema, Caosfera Bravo, y dice, ya lo había leído, pero es hermoso, Carmen, excelente poema. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias como siempre, doctor. Lo vamos a extrañar muchísimo, su persona, el compartir su conocimiento, su bonomía, su buen humor, sus poemas, por supuesto, todo lo vamos a extrañar mucho. Esperamos vernos por acá muy pronto y por lo pronto, pues que esté muy bien, que todo vaya de maravilla. Ahí me ven en Twitter, no me extrañe. Ahí me Sí. ven en Twitter, me llevan en el corazón, eso espero. Ahí me leen en Twitter y aunque, híjole, de verdad que hago todo lo posible por no escribir de política, pero es que son re brutos, de veras. Pero bueno, a veces da desesperación, qué barbaridad. Claro, Aquí claro. y allá, porque aquí ni crean que aquí también están bien atarantados. Sí, bueno. Bueno, pues nos vemos pronto, doctor. Muchísimas gracias. Así Gracias a es. ustedes también, amigos. Nos vemos en un ratito a las 21 horas ya con Carlos Castellanos. Pásenla bien. Les Gracias, mando un doctor. abrazo. Hasta luego. Igualmente. No se les olvide que el equipazo somos todos. Chao, chao.